Historias para Soñar presenta La leyenda de la cegua, historia original, la historia de la víctima. Mi nombre es Alejandro y esta es la historia que ha marcado mi vida. Una que comparto con ustedes desde un lugar más allá de lo que se considera el mundo de los vivos. Es la historia de mi hermano Felipe y de cómo, sin saberlo, ambos nos convertimos en protagonistas de una antigua leyenda, la de la cegua. Felipe era un hombre joven y lleno de confianza, que disfrutaba de la vida sin pensar en las consecuencias de sus actos. Nos criamos en Cartago, un lugar donde las leyendas y mitos son parte del día a día, aunque para nosotros eran solo cuentos. La más temida de estas leyendas era la de la cegua, una mujer hermosa que, maldecida por su vanidad, se transforma en una criatura que asusta a quienes se cruzan en su camino. Una noche, después de una celebración en el pueblo, Felipe decidió regresar a casa. Era una noche despejada, con la luna iluminando el sendero que recorría en su caballo. En mitad del camino, vio a una mujer de extraordinaria belleza, sola al borde del camino. Sus ojos brillaban en la oscuridad y su sonrisa era tan cautivadora que Felipe no pudo resistirse a ayudarla. Ella le pidió que la llevara al pueblo más cercano, diciendo que estaba perdida. Felipe, con su naturaleza amable y despreocupada, la subió a su caballo sin pensarlo dos veces. A medida que cabalgaban, ella se acercó más a él, susurrándole con voz suave. Sin embargo, cuando llegaron a un claro bajo un gran árbol, algo extraño comenzó a suceder. La mujer, que había sido tan encantadora, empezó a cambiar. Felipe sintió un escalofrío cuando, al mirar hacia ella, vio que su rostro ya no era el mismo. Se había transformado en algo indescriptible, una mezcla entre un ser humano y un animal, con ojos oscuros y penetrantes. Felipe trató de calmarse, pensando que lo que estaba viendo no era real, pero la figura que tenía ante él se volvió cada vez más amenazante. Lo último que escuché de él fue un grito desesperado que resonó en la distancia. Cuando días después encontraron a mi hermano, estaba claro que algo terrible le había sucedido. Su rostro, congelado en una expresión de horror, era prueba suficiente para convencerme de que la leyenda era real. Y aún más aterrador fue descubrir que Felipe no fue el único. Otras historias similares comenzaron a surgir en la región. Unos años después, en una situación que parecía sacada de los relatos más oscuros, me encontré caminando por el mismo sendero. El destino, o tal vez algo más, me llevó a un encuentro similar al de Felipe. Vi a una mujer sola, pidiendo ayuda en la oscuridad. Recordando lo sucedido a mi hermano, decidí acercarme, pero esta vez fui preparado con lo que creía que era una protección. La mujer subió a mi caballo, y cuando la oscuridad del camino nos envolvió, sentí un cambio en el ambiente. Sin embargo, cuando intenté usar la supuesta protección que llevaba conmigo, no sucedió nada. La figura a mi lado se transformó, revelando una forma espeluznante que ningún cuento podía describir en su totalidad. Intenté escapar, pero no hubo forma de evitar lo que ya estaba escrito. Ahora, estoy aquí, atrapado entre el mundo de los vivos y los muertos, contando esta historia para advertir a otros. La cegua no es solo un mito, es una advertencia para aquellos que se dejan llevar por las apariencias y la vanidad. Si alguna vez te encuentras en un camino oscuro y solitario y ves a una mujer hermosa pidiendo ayuda, recuerda esta historia. No siempre hay una forma de escapar de aquello que no entendemos. Esta es mi historia, y mi destino ahora es compartirla para que otros no caigan en la misma trampa. La leyenda de la cegua sigue viva y con ella los ecos de quienes, como mi hermano Felipe y yo, se cruzaron en su camino sin saberlo. La historia de la cegua. Mi nombre es Cegua y durante siglos he vagado por la oscuridad, atormentada por una maldición que transformó mi vida en un tormento eterno. Mi historia no es solo un cuento, sino una advertencia viva, narrada por la misma criatura que una vez fue una mujer hermosa y despreciada. Escuchen bien, pues lo que voy a relatarles es la verdad detrás de mi condena. Todo comenzó en Cartago, una ciudad llena de belleza y promesas. Era una joven conocida por mi hermosura, una belleza que creía me daba el derecho de despreciar a los demás. Mi orgullo era mi principal compañía, y mis padres, que vivían humildemente, eran el blanco constante de mi ira y desdén. Ellos no eran ricos ni importantes, y a menudo les recordaba cuánto me avergonzaban.
Me avergonzaba de su pobreza y sin piedad les insultaba y humillaba. Una noche recibí una invitación para asistir a un baile, una fiesta que prometía ser un espectáculo de lujo y elegancia. El invitado era un joven español, conocido por su riqueza y su fama como conquistador. Mi madre, preocupada por mi seguridad, me rogó que no fuera, pues él no era el tipo de hombre con el que una joven decente debía relacionarse. Pero yo, llena de furia, no solo desafié su consejo, sino que la maldije con palabras hirientes y la abofeteé en un acceso de rabia. La imagen de su rostro lloroso y herido me resultó placentera, como si mi desdén por ella me hubiera liberado de alguna carga. En ese instante, mientras alzaba mi mano para golpearla nuevamente, una mano negra apareció, sujetando la mía con una fuerza que no pude comprender. Era una bruja, una figura temida en nuestra región. Me miró con ojos que reflejaban un infinito desprecio y me maldijo con una sentencia que me atrapó en la oscuridad para siempre. Te maldigo, ingrata. Desde ahora y por la eternidad, los hombres se acercarán a ti, pero correrán aterrorizados por tu espantoso rostro. Y así mi vida cambió para siempre. La maldición se cumplió de manera brutal. Al principio era simplemente una mujer solitaria, pero pronto descubrí que mi belleza se había convertido en una trampa mortal. En las noches oscuras, mi rostro de belleza inmaculada atraía a los hombres, quienes, fascinados por mi apariencia, se ofrecían a ayudarme. Pero una vez que me subía a su caballo y comenzaba el viaje, el verdadero horror comenzaba. Mi rostro se transformaba en una máscara de terror, una mezcla entre un ser humano y una bestia. Mi piel se estiraba y mi rostro se deformaba, mostrando una figura grotesca que los hombres no podían soportar. Mi risa, antes melodiosa, se convertía en un relincho aterrador que resonaba en la noche. Ellos huían despavoridos, dejando atrás sus caballos y sus sueños de gloria. Pero no solo los caminos se convirtieron en mi dominio, también me aparecía en las fiestas y bailes. Mi presencia en los eventos sociales era una mezcla de seducción y amenaza. Los hombres me seguían hasta los lugares más apartados, creyendo que podrían seducirme o, en algunos casos, solo para escapar de mi abrazo. Sin embargo, lo que encontraban era un horror más allá de sus peores pesadillas. Cada noche, al igual que la maldición que recae sobre mí, mi existencia se llenaba de un odio renovado y una tristeza interminable. Lo que antes era una vida llena de orgullo y superficialidad se convirtió en una condena eterna, un castigo para mis pecados y mi vanidad. He aprendido a sobrevivir entre la oscuridad y el miedo, alimentándome de la desesperación de aquellos que, como mi antiguo yo, confían en las apariencias y desprecian a quienes les rodean. Las semillas de mostaza que muchos dicen pueden salvar solo son un mito. No hay escape de la cegua, ni en la vida ni en la muerte. La maldición que recibí es tan implacable como el deseo de venganza que arde en mi interior. Así que, cuando se encuentren con una mujer de belleza deslumbrante en el camino o en una fiesta, recuerden esta historia. Pueden que aún no crean en las leyendas, pero la cegua es una advertencia viva de lo que sucede cuando el orgullo y la vanidad llevan a la desolación eterna. Esta es mi historia, la verdad de mi existencia, y mi castigo eterno es asegurarme de que nunca olviden el verdadero rostro del terror que acecha en las sombras.